soy originaria, soy maya cachiquel y bueno, vengo acompañando a la delegación de Olopa Chiquimula, autoridades indígenas del Consejo Indígena. Para mí el agua es resistencia, para mí el agua es vida, el agua es un derecho humano. El agua es necesario para que los humanos y todo ser vivo en este planeta Tierra, la casa común o la madre tierra o los nombres que se le quieran dar, podamos seguir conviviendo. Bueno, es muy importante porque hoy se han encontrado muchas voces, muchos sentimientos, muchos sentires, muchos saberes, muchas resistencias, pero también se han encontrado esas luchas que están haciendo los territorios, los pueblos, las comunidades, las mujeres, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, con ese conocimiento ancestral. Han logrado mantener hasta el momento los cerros, las montañas, que hasta el momento nos están dando y nos están dando vida a través de los nacimientos, de los afluentes de agua, de los ríos, de las plantas, de las semillas. Entonces hoy encontramos aquí la sabiduría, encontramos el corazón de la madre tierra y son las comunidades indígenas.